Hola amigas, amigos, soy el Master Health Coach Juan Brenes y hoy estamos en un nuevo podcast. Hoy tenemos un invitado especial, Israel Amador. ¿Cómo estás, Israel? Mucho gusto, Juan. ¿Usted? Muy bien, gracias. Israel, ¿nos puedes comentar un poco de qué es lo que haces para que las personas vean que aparte de lo que hacemos no es solo deporte y alimentación, sino la parte mental que para mí es la más importante? ¿Qué nos puedes comentar un poco, Israel? Bueno, Juan, yo en este momento estoy pensionado porque anteriormente trabajaba con el Colegio Universitario Cartago, donde fui director durante muchos años del Colegio Universitario Cartago, pero a raíz de un problemita que tuve hace unos 12 años aproximadamente, tuve que empezar a ver la vida diferente, y este problemita fue que sufrí una ansiedad muy fuerte durante unos 4 años aproximadamente. De ahí que entonces empecé a estudiar la parte de programación neurolingüística, y después empecé también a estudiar un poco en España la parte de bioneuroemoción, y luego pasé también a estudiar la parte de biodescodificación. Luego de estudiar estas cosas me di cuenta de que lo más importante en esta vida es el control mental a través precisamente de las herramientas que nos da la vida, como son la PNL y la biodescodificación. Claro, Israel. Israel, la PNL, la programación neurolingüística, es una forma o varias técnicas de cómo transformar la vida de las personas, ¿verdad, Israel? Vos que nos comentarías un poco sobre qué puede hacer una persona, por ejemplo, en un estado de ansiedad, en un estado de estrés, algo muy simple, mínimo, o que vos hayas aplicado en alguien que le hayas visto, o en uno mismo, porque como yo lo comentaba mucha gente antes en otros podcasts, yo también soy lo que es el coaching y PNL también, entonces a mí me cambió la vida, literalmente. Tal vez mucha gente dirá, eso no sé, no sirve, lo que sea, pero a mí me cambió la vida. Y como yo por dicha puedo ayudar a mucha gente. Vos nos puedes comentar un poco sobre eso. Y vos, que también obviamente sabes bastante sobre el tema, es una persona ya que aparte de que lo aplicamos nosotros mismos, también podemos servir a los demás. Claro, Juan, muy interesante tu pregunta, porque precisamente de ahí es donde parte todo. Tal vez para que lo veamos un poquito ilustrado, nosotros en la mente tenemos, por decirlo así, varios archivos. Entonces en esos archivos, que son las neuronas, se van introduciendo muchas cosas que pasan en la vida. Entonces empezamos a veces a sufrir de cosas que nos han metido en la cabeza y cosas que hemos vivido. Por decir algo, si usted ha visto una persona que le pega a otra, usted en algún momento dado no solo ve la persona que le pegó, sino que ve la sangre de la persona, ve el olor de eso, los gritos que pasaron ahí, y eso se le queda pegado en las neuronas. Eso es lo que yo llamo que son pensamientos negativos. Podemos tener pensamientos positivos también, como el hecho de cuando dimos el primer beso, por decir algo que fue muy bonito. Entonces ahí pusiste los 5 sentidos a trabajar. ¿Por qué? Porque el primer beso es una cosa que a nadie se le va a olvidar, porque los 5 sentidos están ahí presentes. Pero cuando tenemos estas otras cosas en las neuronas, entonces empezamos a padecer de cosas, empezamos a tener miedos, porque entonces ya cada vez que veamos que alguien se va a pelear, entonces yo me recuerdo aquella pelea y me da miedo. Cada vez que yo oigo que alguien le pega un grito, eso me da miedo. Cada vez que yo veo a un profesor que se parece a la persona que le pegó a la otra, a mí me da miedo. Cada vez que yo huelo sangre, me da miedo. Entonces, todas esas cosas me van llenando la cabeza y me van haciendo una limitante en mi cabeza, y yo empiezo a sufrir problemas de la ansiedad, que la ansiedad muchas veces es la parte del futuro, o sea, ¿qué va a pasar conmigo dentro de un tiempo? Eso es ansiedad. Veamos la ansiedad hacia la derecha. Y la depresión, que es otra cosa que también es muy parecida pero es diferente, va hacia la izquierda. La depresión es qué cosas me pasaron antes a mí, ¿verdad? Porque a veces yo vi una pelea y bueno, estoy deprimido, pero también estoy pensando que alguien me va a pegar, entonces es ansiedad la otra, ¿verdad? Entonces, esa parte que yo sufro empieza a hacerme cosas negativas, y entonces empiezo a sufrir de ansiedad, empiezo a sufrir de depresión. ¿Qué tengo que hacer yo para poder limpiar la mente? Que era tu pregunta, Juan. Yo lo que tengo que hacer es empezar a desprogramar
o a borrar esa parte de las neuronas y a meter unos patrones diferentes o patrones positivos, como qué, como la seguridad, como el amor, como la tolerancia y como algunas apilaciones que tengo que hacer en mis neuronas para que mi neurona cambie su forma de pensar y entonces yo pueda tener ahora sí cosas positivas en la mente y no tener que pensar en eso para quitarme la ansiedad. Entonces es una reprogramación de la mente, ¿verdad? Sí, pero decía Brian Tracy que cuando uno tiene un pensamiento negativo, en inglés él decía stop, vale, de una vez. Era como decir, se tiene como un perrito cuando usted dice ya, y que inmediatamente transfiera ese pensamiento a algo que sea positivo. O sea, eso es algo que tal vez no hacemos porque estamos acostumbrados a bien a indagar más en ese futuro y tal vez traer ese pasado y darle más importancia o volver a sentirlo, que es un trauma, por decirlo así. ¿Qué opinas vos sobre los traumas complejos del pasado, Israel? Es correcto. Hace poco, para poner un caso real, hace poco atendí a una persona que fue violada por su padrastro y entonces la persona, cuando empezamos a hacer el recordatorio, porque hay que llegar a la raíz del problema. Esta parte, les digo que esta parte no es ver qué está pasando en el problema, sino que esto es como un dominó. Yo tengo que empezar a ver cuál fue la ficha que dio origen a eso para poder que las demás fichas se caigan. Entonces, empezamos a rastrear el problema y se empieza a rastrear desde hoy hacia atrás. A veces el problema puede llegar a cuando usted estaba joven, cuando estaba niño, puede llegar al vientre de la madre, o puede llegar a sus antepasados. Acuérdense, entonces son 3 carpetas. Una, la de hoy. Una, la que estamos viviendo en esta vida. La otra que se llama proyecto sentido, que es el proyecto de la madre. Y la otra que es los antecedentes, que son el árbol genealógico. Entonces muchas veces, en este caso que les comentaba ahora, empezamos a ver, bueno, y llegamos a la niñez de la muchacha, que era una violación que tuvo con su padrastro, y resulta que el padrastro que la había violado, ella, en el momento que estábamos haciendo esta parte que es una regresión, en ese momento la muchacha saltó y empezó como que estaba muy aturdida por lo que pasaba. Entonces se tuvo que calmar porque esto no es fácil de llegar. Ya por llegar a ese momento donde llegamos, que fue el momento de la violación, eso duele mucho, pero se arranca de la raíz, porque se hace ver cuál fue el problema que tenía la persona y cuál fue el problema, de dónde viene el problema de esa persona, porque también las personas, como le decía yo a Juan ahora, antes de que entráramos aquí, le decía yo a Juan que las personas no son malas, sino que hay que ver de dónde vienen. Y por eso es que tenemos que perdonar a las personas. No. Porque muchas veces venimos de padres violadores, venimos también de padres que han sido alcohólicos, ¿verdad? Y entonces nosotros seguimos con ese patrón. Cuando nosotros logramos perdonar esa parte, entonces arrancamos, como decía Juan, con una etapa positiva en nuestra mente y quitamos esa pieza que nos dio pie para que siguieran surgiendo las demás piezas. Cada vez que alguna persona se le acercaba a esta muchacha, pues a ella le daba miedo, entonces le costaba incluso hasta tener un novio nuevo, ¿verdad? Porque ella se acordaba de la violación. A raíz de que ya quitamos ese problema, pues la muchacha sigue un proceso normal, tranquilo, se casa y ahora tiene hasta un hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de los traumas, Juan. Y nada más para terminar esta parte, le quiero contar otra cosa, Juan. Imagínense que una señora tenía un problema de que no salía de la casa. Tenía 10, 12 años de no salir de la casa, y resulta que después de que le tratamos el problema, nos dimos cuenta. Ella decía, no, yo no tengo que ver nada con que se me haya muerto mi esposo y yo siempre nos llevamos muy bien y todo fue magnífico. Pero el problema es que ella no había hecho el luto y no había hecho el luto bien. Cuando logramos sacar ese problema que tenía, pues la persona reaccionó
ahora es una persona que sale, va al parque con el perrito, va a hacer las compras, va a hacer todas las cosas que tiene que hacer, pero esa parte, por eso esa parte hay que tener especial interés, y es la parte que me pregunta usted primero, la parte de los traumas. Esos traumas son la parte que nos marca en la vida, y a veces esa marcar en la vida, podemos hablar aquí de muchos traumas. Bueno, tal vez le quiero contar otro también. No, mejor, porque quiero que sepa eso. En el caso de una señora que llegó a consulta, pues los hijos son los que la llevaron a ella a la consulta, pero la señora tenía un problema de alcoholismo, y resulta que esta señora yo la vi cuando tenía 85 años. Y la señora ¿está grande ya? Sí, la señora alcohólica. Cuando yo la veo a ella, la señora, empezamos a tratar el asunto del alcoholismo, pero cuando empezamos ella me cuenta de los problemas que tenía con su marido. A los 26 años, el único novio que ella había tenido, después se casó con él, tuvo hijos, y después el marido le empezó a dar vuelta, a tomar tragos, bueno, todo lo que pasa en muchos hogares, desgraciadamente. Después de que cortamos esa parte de ver qué es lo que estaba pasando y que el marido le pegaba y todo el asunto, y llegamos a la raíz del problema, la señora deja de tomar alcohol. Imagínate. Pero cuando deja de tomar alcohol, lo más interesante de esa señora fue que como un año después, como a los 86 años que llegó a consulta, yo le pregunté cómo se siente, me dice bien, y le digo, ¿y qué es lo que usted quiere tener ahora? Dice, es que yo siento que me estoy enamorando y yo lo que quiero es tener un novio. Entonces imagínense que una persona le diga a usted que quiere tener un novio. Y a los 86 años, ¿verdad? O sea, qué bonito. Claro. Porque la mente, el asunto es que la mente no cambia, o sea, la mente es la misma de niño. Nosotros, el cerebro de nosotros es a tiempo. Sí. ¿Y qué quiere decir que sea a tiempo? No detecta el tiempo. Que no detecta el tiempo. Entonces, lo que a usted le pasó cuando usted tenía 3 años, usted lo puede estar llorando ahora que tiene 100. Por eso yo les digo una cosa importante: tratemos de quitar los problemas en la edad que tenemos en este momento, porque si no, esos problemas van a correr más para el resto de su vida. Entonces, esa parte que mostraba ahora, que decía Juancito, con la parte de las neuronas negativas, quitémoslas ya, metamos neuronas positivas, porque si no vamos a estar sufriendo toda la vida. Y yo no quisiera ver gente de 87 años o de 86 años que me digan a mí, es que yo quiero tener un novio ahora. Bueno, pues qué dicha, y ojalá que lo tenga, pero yo no quisiera ver eso, que se perdió tanto tiempo, ¿verdad? Sí, y Israel, te digo esto porque muchas personas no saben que, como hablamos, el cerebro no detecta el tiempo, sino sucedió algo en la niñez. Inclusive, nuestro árbol genealógico, por decirlo así, inclusive yo creo en vidas pasadas, ¿verdad? Todavía. Nosotros, pero yo sí, todo eso lo puede ir arrastrando uno hasta ahorita, y es como una bola de nieve, porque al final, llega uno a crecer, y un detonante de estrés o de depresión o de ansiedad o de ira, enojo, de muchas emociones, puede generar una conexión con otra cosa. Por ejemplo, llega el papá enojado del trabajo y le hablar con la familia, y tal vez no es ese enojo que trae, no es ni siquiera por eso. Es una conexión ahí que tiene un enredo en la cabeza que tal vez viene regado del pasado, y eso genera mucho estrés, y eso es algo que muchas personas no entienden. Es algo que, como dice Israel, hay que trabajar desde la niñez. En el caso mío también me ha pasado mucho que llega gente y los traumas complejos, inclusive, que tal vez vienen con una violación y se abre otro recuerdo, que tal vez está bloqueado por el mismo miedo o el mismo sistema, y esa no fue solo una, fueron varias, y todavía es peor. Entonces, todo ese arrastre que generamos nos va a generar mucho estrés, y de momento ese estrés que generamos lo vamos a transferir al momento, y ni siquiera ese momento. Como hablamos ahora detrás de cámaras, como decís ahora, mucha gente vive en el pasado, en el futuro, pero el momento no está ahí ahora presente, o sea, no está concentrado en eso. ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso, Israel? Porque ya hablando un poco de lo que son traumas o pasado, me gustaría que los transfieras a la gente al presente, que es una forma que para muchas personas es muy difícil porque pasan pensando en el pasado o el futuro. Es correcto, por eso yo les decía, en biodescodificación normalmente se trabajan 3 carpetas. Una que es el tiempo de hoy,
¿verdad? Todo lo que es desde los 3 años hacia acá, hacia lo que usted ha vivido acá. Otra que se trabaja de los 3 años hasta los menos 9 meses. ¿Qué quiere decir hasta los menos 9 meses? Hasta el tiempo en que a usted, su papá y su mamá lo quiso hacer. Eso se llama proyecto sentido, que es el proyecto sentido de si la gente, desde que a usted lo querían hacer, si habían esas ganas de hacerlo, luego qué pasó durante el embarazo de su mamá, cómo fue el parto, toda esa parte es importante. Imagínense que, por decir algo, Juan, los chiquitos que nacen por cesárea, a veces tienen que ser tratados porque ellos no nacieron por la vía normal. Entonces, cuando usted nace por la vía normal, usted sale como a comerse el mundo, porque usted sale empujando de ahí para llegar y salir a comerse el mundo. Claro. Cuando usted nace por cesárea es diferente. Usted nació y usted no sabe dónde está, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas que no se saben, ¿verdad? Mucha gente que a veces nace con el cordoncito pegado al cuello, entonces también a veces nacen con problemas de asma, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que verlas ahí en el vientre. Pero también la parte importante que se refería Juan ahora, que es la parte de los antecedentes, que él me decía de la parte de árbol genealógico. Esa parte es sumamente importante porque casi siempre hay una cuestión que la gente le llama la genética, nosotros le llamamos la biogenética. La biogenética es precisamente... a veces la gente, si usted padece, si padece de presión alta, entonces dice, bueno, es que su papá padecía de presión alta, su mamá, su abuelo, todo el mundo, entonces usted tiene que padecer de presión alta. No necesariamente. Si usted lleva una vida diferente a su papá y a su mamá, y usted tiene un tratamiento de ejercicio, lleva una buena dieta, todo el asunto, usted no tiene por qué padecer de presión alta o usted no tiene por qué padecer de diabetes. Pero resulta que la gente dice, es que usted padece porque sus papás padecían. No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, vamos a ponerlo en otros términos para que sea mejor entendido. Si su papá es alcohólico, usted no tiene por qué ser alcohólico. Pero normalmente ustedes se van a fijar en familias en que el abuelo era alcohólico, el papá es alcohólico, usted es alcohólico y su hijo es alcohólico. ¿Por qué? Porque la biogenética sigue igual. Esto es como que en mi casa antes hacíamos gallo pinto y le decíamos la burra porque le echábamos macarrones, ¿verdad? Eso sabe muy rico, pero son 3 harinas en una, ¿verdad? Entonces, yo como burra porque mi papá se comía burra, en la casa de mi papá se comía burra, en la casa mía se come burra y en la casa de mi hijo también se come burra. Eso es porque yo traigo un antecedente que viene para siempre ahí. Entonces, muchas veces incluso ustedes lo ven por el alcoholismo, lo ven en muchas drogas, en la marihuana y en algunas otras drogas, lo vemos de que la gente usaba drogas, mi mamá, yo uso drogas y mi hijo usa drogas también. Bueno, esas cadenas que llaman muchas religiones, esas cadenas hay que romperlas. ¿Y por qué hay que romperlas? Hay que quitarlas ya porque no queremos de que si su papá era alcohólico, usted sea alcohólico y mucho menos que su hijo sea alcohólico. ¿Verdad? Entonces, esa parte es importante quitarla desde ahora. Esa parte precisamente es lo que nosotros hacemos, bueno, tanto Juan como yo, tratamos gente precisamente para tratar estos males y quitar esos males de los antecedentes, porque si ustedes ven, dicen que las malas cosas o los pecados se transmiten de generación en generación. Bueno, eso es así, porque a veces incluso las enfermedades se transmiten de generación en generación, pero no es porque usted tiene que padecer de una enfermedad, es porque precisamente usted siguió los mismos hábitos de su papá, de su mamá y de su abuelo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es como cuando una persona crece en un barrio bajo y se volvió un ladrón, o se volvió, no sé, drogadicto o alcohólico y culpa al barrio. Está culpando el contexto, pero por sí solo el contexto no es culpable. Es algo parecido para que la gente lo entienda un poquito más simple. Igual, vos que sabes explicarlo más simple también, es una forma muy bonita en que lo explica en forma de cadenas. Israel, ¿y cómo le aconsejarías vos a alguien a romper esa cadena?
Sí. Por ejemplo, un ejemplo ahí que vos... Sí, es importante porque hemos tratado, digamos, con este tipo de cadenas. Tuve dos muchachos que uno llegó primero, la muchacha, y después llegó el muchacho. Ellos eran hijos de un músico. Entonces, resulta que el músico era casado, pero tuvo una relación extramarital con otra señora que es la mamá de estos dos muchachos. Entonces, estos dos muchachos, vean qué interesante, no vivían con su papá, pero ellos también son músicos, ¿verdad? El muchacho es pianista y la muchacha también toca otro instrumento que no me acuerdo ahorita cuál era, pero ella toca otro instrumento. Eso está muy bien, claro. Eso está perfecto, ¿verdad? Que sean músicos, eso está perfecto. El asunto es que el papá de ellos era muy bohemio, usaba no solo alcohol, sino que usaba drogas. Imagínate. Y ellos son iguales, okay. ¿verdad? Porque han visto cómo el asunto de no solo su papá, sino su mamá, que su mamá también lo conoció a él en un salón de baile, y entonces eran bohemios los dos. Entonces resulta que ellos llegan y cogen precisamente lo que hacían sus padres y bueno, y hacen lo mismo. Entonces ellos se vuelven personas que empiezan a tener relaciones muy jóvenes, ¿verdad? Que bueno, de eso también podemos hablar un poco, las relaciones sexuales cuando se tienen con una persona. Normalmente dicen los que saben de esto que el cuerpo dura 7 años en quitar las energías del otro cuerpo, ¿verdad? Entonces bueno, hay que tener un poco cuidado ahí, pero no solo eso, sino que entonces empiezan con la parte de las drogas, ¿verdad? Y entonces los dos muchachos, igual que su padre, igual que su madre, muy inteligentes, los dos universitarios. El varón es ingeniero en este momento, pero él sigue con las drogas y sigue con el desenfreno sexual. Entonces cuando llegaron donde mí y empezamos a trabajar con ellos, entonces lo primero que se les hizo ver cuál era el problema de raíz que ellos tenían, de dónde venía ese problema de raíz. Entonces, usted tiene que hacer primero un perdón de toda la parte de su familia. Claro. ¿Por qué? Porque desde su abuelo, él cometió errores. Su papá cometió errores y hay que perdonarlos. Porque como decía Jesucristo cuando estaba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces los seres humanos hacen las cosas simplemente por el momento, pero no están haciendo las cosas por lo que quieren hacer. Entonces, resulta que empezamos con un perdón del papá y de la mamá, que es un perdón cerebral. No necesariamente tenés que ir a perdonar a la persona, sino que tenés que sacar de tu cerebro de que mi papá no fue bueno conmigo, de que no me tuvo, de que mi papá se dedicó a otra mujer y no a mi mamá y no a nosotros, y que esto y que lo otro, porque entonces si no perdono eso, sigo con ese rencor, y el veneno no lo tiene su papá, lo tiene usted. Entonces yo sigo con ese veneno, voy a seguir mal. Entonces primero tengo que perdonar esa parte, después tengo que comprender la vida y tengo que comprender que todas esas drogas vienen precisamente por la falta de afecto que yo tuve. Claro. Cuando yo tengo falta de afecto con mi papá y mi mamá, normalmente uso drogas. Vea qué interesante, incluso el alcohol es la fiesta que su papá no le dio a usted. La marihuana es la fiesta que su papá no le dio a usted. La cocaína se relaciona más con la madre, porque la cocaína se relaciona con la fiesta o con el amor que su mamá no le transmitió a usted. Entonces tenemos que perdonar todo eso, tenemos que quitar todo eso, tenemos que saber por qué ellos cometieron esos errores, ver por qué ellos cometieron esos errores y qué cosas tengo que hacer yo para cortar esas cadenas. Entonces, en un tratamiento de reprogramación, podemos reprogramar esa parte para que precisamente las neuronas suyas cambien esa manera de pensar y tengamos ahora una presencia de la parte positiva de nuestras neuronas y podamos hacer cosas diferentes. Claro. Entonces, tenemos que ir borrando esa parte desde la raíz. Desde la raíz. ¿Verdad? Exactamente, sí, Rael. De hecho, mucha gente
Entonces, para que entienda, el cerebro sí tiene el poder de generar neuroplasticidad, o sea, tiene el poder de cambiarse. Correcto. Muchas veces en esta cultura, principalmente, ¿verdad? Yo hasta ahora he escuchado que llegamos a cierta edad y de ahí ya no podemos cambiar, o llegan a cierta edad y ya ahí no pueden cambiar. Israel nos comentaba ahora del caso de la señora de 86 años, ¿verdad? De cómo una señora de 86 años sí pudo cambiar y generar una neuroplasticidad a través del proceso de la programación. Y por qué nosotros no podemos, a la gente que no puede. En mi caso, yo por dicha gracias a Dios sí pude, al universo, como queramos llamarle, yo sí pude a través de estos procesos de lo que es la programación neurolingüística, el coaching y todo ese tema, la descodificación, y como muchos de nosotros estamos buscando muchas veces, como dijo un amigo por ahí, los vacíos, el mejor acompañamiento de los vacíos son los vicios. Y eso es algo que me parece muy curioso porque es cierto, siempre que tratamos a personas con vicios, siempre tienen vacíos atrás. Y muy común que venga de ti, obviamente, de sus progenitores, ¿verdad? Que es casi siempre son los padres, uno, o inclusive a veces hasta los abuelos, porque son muy influyentes. Entonces, Israel, ¿qué puedes comentarle a la persona? ¿O cómo puede la persona ya quitar eso, o por lo menos ya al haber trabajado eso, como lo hablaste vos, como lo trabajaste, venir al aquí ahora y disfrutar el momento sin necesitar sin llenar sus vacíos con esos vicios? O Sí. con unas formas de llenar las cosas, porque hay muchas formas también, ahora que hablaste sobre el sexo, muchas personas tienen apegos emocionales negativos, y esos apegos buscan llenar esos vacíos porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, o porque más bien me hizo falta eso o lo otro, todo ese tema. Es correcto, Juan. Imagínense que es que nosotros tenemos que hablar en este caso de limitantes, y usted lo dijo muy bien, Juan. Primero, la neuroplasticidad de nuestro cerebro nos permite hacer cosas interesantes. Hay un dicho que decimos y que dice mucha gente en Costa Rica: la hora vieja no aprende a hablar. Y eso no es cierto. Ajá, Eso no es cierto. Usted puede aprender un idioma a los 80 años. Usted puede manejar. Yo tengo una hermana que después de que se pensionó empezó a manejar, y bueno, maneja por todo el país y maneja muy bien, ¿verdad? Pero resulta que a veces la gente le da miedo a ciertas edades emprender cosas porque dicen que ya no es el tiempo de ellos. Usted puede incluso, bueno, a través de los profesores de la parte física, como el caso Juan, aprender a tener un cuerpo diferente del que tiene en este momento, ¿verdad? Porque igual, o sea, el mismo cuerpo se va moldando al ejercicio, claro, a las dietas nutricionales, al estilo de vida, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos que hablar de limitantes. Las limitantes son cosas que nos han impregnado desde que nosotros estamos niños. Exactamente. Y entonces, ¿qué son las limitantes? Las limitantes es que su papá le dijo a usted: mire, usted es muy tonto para estudiar, mejor yo lo saco de la escuela, porque usted es como una maceta, el correo no pasa, ¿verdad? Y entonces resulta que, como usted es una maceta, que el correo no pasa, usted le creyó eso a su papá. Y en el momento que usted le creyó eso a su papá, usted posiblemente se salió de la escuela, se salió del colegio, porque usted dijo que era tonto. Aquí en esta familia nadie ha estudiado, porque aquí nosotros no somos inteligentes. Inteligentes son los del frente, los de acá no. Entonces resulta que en su familia nadie estudia, porque alguien les dijo eso. Claro. Si una maestra cuando usted estaba chiquito también le dijo: mire, es que usted, la verdad que usted es muy tonto para las matemáticas, pues usted se va a quedar en matemáticas siempre, Claro. porque eso usted lo va a traer a su mente como una cuestión negativa que va a quedarse en su mente. Y así nos van a decir muchas cosas en la vida. Si nosotros le creemos a todo el mundo las cosas, entonces resulta que nosotros vamos a ser ese tipo de personas. Claro. Pero si nosotros hacemos lo contrario de eso, entonces nosotros vamos a ser personas posiblemente muy positivas, vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Juan? Lo que tenemos que hacer es quitar todas esas limitantes que dieron pie a que yo no hiciera muchas cosas, y que eso me quitaron la parte de movimiento. Claro. Esta parte en biología, nosotros tenemos, voy a explicarlo también un poquito rápido porque es un poco de biología. Nosotros tenemos 4 capas embrionarias. Los seres humanos tenemos 4 capas embrionarias. Cuando Dios nos hace, primero nos pone los órganos, todo lo que es el corazón, el vaso, el hígado, toda esa parte, ¿verdad? Esa es la primera capa embrionaria. Vean qué interesante. Esa capa embrionaria, en la parte
de física o física cuántica tiene que ver con la supervivencia. O sea, porque sin órganos, sin corazón, sin nada de eso no vivimos. Entonces, eso se llama supervivencia. Luego viene una segunda capa embrionaria que es las membranas. Las membranas son todas las que cubren esos órganos. Esas membranas son las membranas de protección. Entonces, véanlo en la parte metafísica, esta es protección. Entonces, llevamos supervivencia y llevamos protección. La tercera capa es movimiento y valoración. Entonces, el movimiento y valoración es la sangre y los huesos. Nosotros nos movemos porque tenemos huesos y porque tenemos sangre. Y eso se llama movimiento y valoración. Y la cuarta capa es la piel, que es el contacto social. Entonces, vean qué interesante. Cuando nosotros tenemos problemas en alguna de estas capas, estamos teniendo problemas también desde el punto de vista mental. Entonces, si nosotros tenemos algún problema de supervivencia, normalmente afectamos algún órgano. La fibromialgia que yo le explicaba ahora a Juan antes de entrar acá, la fibromialgia muchas veces no se entiende qué es. Entonces nos mandan algunos analgésicos para que podamos desinflamar el cuerpo, pero en realidad lo que está pasando ahí, vean que la fibromialgia tiene que ver con membranas. Y la fibromialgia son fibras familiares. Entonces, cuando yo tengo problemas en las fibras familiares, ya sea la mamá, el papá, el esposo, el hijo, entonces empiezo a tener problemas en las fibras que contienen las membranas y ahí me empiezan a inflamar los nervios de esa parte, ¿verdad? Luego, la parte de movimiento y valoración es cuando yo no puedo moverme porque tengo una limitante. Es que quería irme ahí para volver al caso de la limitante. Cuando yo tengo una limitante, no me deja moverme y a veces yo no puedo llegar a concluir con mis estudios, a veces yo no puedo caminar y a veces yo me siento como con impotencia y eso es porque mi cuerpo no puede moverse o mi cuerpo no me deja moverme, pero en realidad no es mi cuerpo, es mi mente que no me deja moverme, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí que se traduce después. Incluso ustedes ven que hay personas que a veces dicen, es que me duele mucho la rodilla o me duele mucho, es porque siento que llevo un gran peso ahí. O a veces tengo un problema atrás en la columna y es porque si la sacáramos una radiografía mental, usted tendría un saco de papas ahí pegado en la espalda, ¿verdad? Eso no lo deja moverse. Entonces, todas esas limitantes que le han hecho ver a usted, que usted las tiene, esas cosas son cosas que usted se puede quitar. Un día llegaba una cliente a mí y me dice, mire, es que vengo con un mono que lo traigo cargado acá en el hombro. Le digo, ¿cuál hombro lo trae cargado? Y me dice, en el hombro izquierdo. Entonces yo le digo, ¿por qué no se lo pasa para el derecho? ¿Verdad? Porque al final de cuentas nosotros tenemos la oportunidad de pasarnos este mono que usted mismo crió. En lugar de tenerlo en el izquierdo, ¿por qué no se lo pasa por el derecho? Si usted empieza a hacer ese ejercicio de tratar de pasarlo del izquierdo al derecho, a usted se le va a quitar el mono. Porque el mono lo hizo usted. Y la limitante la creó usted porque alguien le dijo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber de que si en un momento estamos en un equipo y le pegamos mal una bola y nos dijeron que éramos muy tontos porque no sabemos pegar la bola, eso fue en ese momento. Yo puedo aprender a pegarle a esa bola y pegarle muy bien, pero tengo que quitarme la idea porque si no todas las veces le voy a pegar mal a la bola, ¿verdad? Entonces lo que tengo es que bloquear esa parte o más bien borrarla, porque sí se puede borrar de las neuronas y meter acondicionamientos diferentes en las neuronas. Sí, claro, como decía Mario Alonso Puy, es tan importante el discurso que nos hacemos a nosotros mismos que puede hacer que caemos en nuestra tumba o salgamos de ella. Es correcto. Es tan importante. A veces mucha gente, por esas limitantes, como dice Israel, o sea, que nos la creemos, que no es así, no debe ser así, de hecho, nos limitamos, y inclusive pasa mucho en todas las áreas de la vida, gente en su vida general, en el deporte, como decís vos, con el fútbol, me ha pasado con clientes también en todas las áreas, inclusive en el deporte me pasó con un compañero ahí que quería levantar un peso y no podía, y yo sé que sí podía porque tenía la capacidad, porque ya se le hecho la valoración y todo lo demás, y se le hizo un coaching ahí rápido de PNL, un anclaje, y pum, lo levantó.
Entonces, wow, eso es magia, como hablamos ahora de la PNL, que me puedes comentar un poquito de eso a la gente, por favor. Sí, es importante eso que comenta Juan. Los anclajes precisamente son las cosas que le anclaron a usted desde niño, ¿verdad? O en ciertas ocasiones. Entonces a usted le anclan algo en su cabeza y usted cree que eso es cierto. Y normalmente es que es así. ¿Por qué? Porque resulta que a usted le dice su papá algo, pues usted le cree porque es una figura mayor que usted, ¿verdad? Si le dijo un profesor, pues es una persona que es mayor que usted. Si le dijo el padre o el sacerdote, es una persona mayor que usted. Si le dijo el pastor, es una persona mayor que usted. Entonces nosotros creemos muchas cosas que a veces no son ciertas. Incluso aunque nos lo diga el papá, la mamá, pues tenemos que respetar esas cosas, pero a veces hay cosas que no son ciertas. Sobre todo, debemos aprender a hacer caso los menores, ¿verdad? Cuando salimos, si el papá nos dice que no salimos es porque él sabe por qué no podemos salir. Pero que nos diga que somos tontos, eso no es cierto. Que nos diga que no podemos hacer algo, eso no es cierto. Entonces, todos esos anclajes que nosotros tenemos ahí metidos son los anclajes precisamente que tenemos que sacar. Imagínense que usted tiene una ancla como la de los barcos, usted tiene una ancla en un mar, el barco no se va a mover aunque sea un crucero súper grande, no se va a mover. No. Pero si usted quita esa parte de esa ancla de ahí, el barco se mueve. Les pongo el ejemplo de los elefantes. Un elefante de circo normalmente ustedes ven que le ponen una amarra en el pie y el elefante está ahí y usted dice, pero ¿por qué ese elefante no se va si él puede salir en carrera? Esa amarra él la puede reventar, si es muy fuerte. Bueno, porque esa amarra se la pusieron desde que él estaba chico y además en esa amarra le ponen comidita a la par. Entonces él sabe que ahí tiene la comida. Al igual que esa amarra, así estamos nosotros muchas veces. Usted puede quitarse esa amarra muy rápido, puede quitársela, salir corriendo, moverse, y hacer cosas increíbles. No. Y cambiar esas anclas por anclas totalmente positivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esas anclas nosotros no las cambiamos. No. ¿Verdad? Entonces, seguimos viviendo con el ancla pegada ahí al pie, ¿verdad? Sí, ni siquiera la detectamos a veces. Porque muchas veces nos tienen que decir cuál es el error que estamos cometiendo para poder verlo. Muchas personas inclusive acostumbran a vivir en un estado de depresión. Exacto. O un estado de ansiedad y lo ven normal. Y más bien cuando salen de ese estado se sienten incómodos. Más bien, y real, ahorita que estamos hablando de eso, ya vimos un poquito más del pasado, del presente. Y bueno, me gustaría que hablara un poquito más del presente, para que la gente pueda vivirlo, llegar a sentir ese presente, ¿verdad? Y porque me gustaría también que la gente entienda un poquito sobre la ansiedad y cómo funciona y tal vez cómo tratarla. ¿Qué podrías hablarles un poquito más o un ejercicio que la gente pueda hacer fácil para poder vivir en el aquí y ahora? Hay cosas interesantes y voy a partir del ancla que veníamos, claro, buenísimo. Para llegar al presente. Vieran que tuve un caso, un muchacho, se llama Jorge, ahí lo vamos a ver ahí en las fotografías. Jorge era un muchacho que tenía tartamudismo y Jorge, él tenía problemas muy serios porque él trabaja en el ICE. Y resulta que él no podía exponer en la universidad porque por el tartamudismo, en el trabajo no podía crecer también porque tenía esos problemas. Resulta que cuando hicimos la valoración de él y empezamos a hacer el tratamiento con PNL, nos dimos cuenta que él tenía anclado un problema con su papá, estando él muy joven. Estaba como en una etapa entre escuela, colegio o colegio, sí, colegio más que todo. El papá le dijo que no podía seguir estudiando él porque se había quedado una materia y resulta que eso lo ancló a él y al final de cuentas él, aunque fue a coger para trabajar, para poder pagar sus estudios, el papá le dijo no, aunque usted tenga la plata usted no va a ir a la escuela, al colegio. Entonces eso lo trabó más y él le dio una impotencia tal que empezó a tartamudear, lo llevaron donde varias personas a que lo vieran y resulta que al final de cuentas él no podía salir de eso. Hasta que logramos ver qué era lo que le estaba afectando a él, qué era lo que le estaba afectando su día a día a él,
Entonces logramos ver que él tenía ese problema, él hizo todo ese proceso que les digo yo de la parte del perdón cerebral. Él incluso luego habló con su papá, hicimos también algunas apilaciones de anclas positivas en la mente de él, y él empezó con su día a día normal, muy rápidamente. Creo que fueron 6 sesiones, en las 6 sesiones él cambió su vida totalmente y empezó a hablar normalmente como cualquiera de nosotros. Empezó a surgir en la universidad, ahorita es ingeniero y es también es profesor, es licenciado en pedagogía. Imagínate, pedagogía, eso. Sí, y además de eso, bueno, se casó, tiene una hija, ¿verdad? Es un muchacho con una proyección totalmente diferente a la que venía. Pero entonces, después de que él pasó eso, entonces, lo que me preguntaba Juan ahora, hay que empezar a vivir el día a día. ¿Cómo vivimos con ese día a día sin recordar ese pasado? Bueno, es que cuando usted borra las neuronas, usted puede recordar, pero sin ninguna emoción, ¿verdad? Sin emociones negativas. Usted recuerda que se le murió a alguien, como lo normal en la vida, que alguien se tiene que morir, claro. y bueno, y las personas se mueren y yo sigo viviendo, y entonces, bueno, yo no recuerdo a la persona y recuerdo todo lo bueno que hice por la persona, exacto, pero no recuerdo el dolor, exacto, ¿verdad? Entonces, ese dolor es el que tenemos nosotros que quitar para saber que la vida tiene que continuar. Y día a día, ¿qué es lo que tenemos que entonces empezar nosotros a pensar y hacer? Día a día nosotros tenemos que levantarnos desde que nos levantamos y empezar a ver el mundo con ojos diferentes. Empezar, si usted va para un examen, no piense que le va a ir mal. Usted piense, siéntese en el lugar, vea que en el examen le va a ir bien, vea que usted va a hacer bien las cosas. Si usted va para una entrevista, igual, siéntase positivo. Por supuesto, antes de eso, usted debe también prepararse para eso. O sea, usted se prepara para el examen, usted se prepara para la entrevista. ¿Cómo me preparo para una entrevista? Hablando de eso ahora que la gente anda buscando trabajo. ¿Cómo me preparo para eso? Bueno, primero yo tengo que buscar ahora en internet, todo se busca. Entonces, ¿quién es la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es la visión y la misión de la empresa? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo es que ellos trabajan? Porque en el momento que a mí me pregunten por qué usted quiere trabajar en esta empresa, entonces es una pregunta muy interesante para que yo pueda contestar de una manera positiva. Pero eso sí, si yo me apasiono por lo que hago, y si yo voy a trabajar, en el caso mío, si yo voy a trabajar y me dicen, es que usted va a trabajar en la tabacalera costarricense, y yo digo, no, yo no voy a trabajar ahí porque a mí no me gusta que la gente fume. Bueno, pero entonces ya yo sé a dónde voy a trabajar, pero es que a veces vamos a trabajar y no sabemos de dónde vamos. Tenemos que estar sabiendo a dónde vamos, y luego entonces empezamos con una mente positiva de que vamos a vernos trabajando en ese lugar, de que queremos trabajar ahí, de qué pasa si me preguntan esto, qué pasa si me preguntan el otro, qué contesto, qué digo, ¿verdad? Y entonces si me preparo y además de cuentas me ilusiono porque eso me va a hacer bien, entonces qué bueno, porque entonces voy a lograr el objetivo. El problema de las personas y de todos nosotros es que muchas veces nosotros no pensamos en el objetivo, sino pensamos en las metas. Las metas son las que me van cumpliendo el objetivo, pero si el objetivo suyo es trabajar en ese lugar, véase trabajando en ese lugar, véase haciendo las cosas bien. Si el objetivo suyo es bajar de peso, bueno, véase con el objetivo. ¿Qué cosa le va a producir bajar de peso? Va a tener una mejor salud, se va a ver mucho mejor, va a estar, va a poder hacer ejercicios, va a poder salir un poco más, se va a poner la ropa que usted quiere. Ese es el objetivo que tengo que cumplir. No en fijarme de, es que ahora tengo que comer tal cosa, ahora tengo que ir a hacer ejercicios, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a... No, fíjese en qué va a producir eso que usted desea. Igual como en el trabajo, igual como en el estudio, como en todo tenemos que hacerlo así, pero antes de eso tenemos que borrar toda esa parte que nos está imposibilitando seguir adelante, ¿verdad? Entonces,
usted no es tonto, usted no es que no sirve, usted sirve y usted puede hacer todas las cosas que quiera, siempre y cuando usted empiece a borrar eso, y ahora sí, empezamos con una vida nueva, una vida normal. Y como decía Juan, la PNL y la biodescodificación son tan increíbles que después de que usted borra eso, usted es como una nueva persona, Claro. porque empieza a hacer cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Claro, es como magia. De hecho, decía María Rojas, quien quiera sentirse mejor después de haber sufrido un pasado negativo, váyase al pasado, perdone y ahora sí vuelva sano. Eso decía ella. Básicamente es el resumen de lo que está diciendo Israel. Y también importante, lo que dice Israel es que mucha gente le da miedo, porque dice, ay no, voy a ir al pasado y me va a doler, voy a ir al pasado y todo eso. Y inclusive a veces no creen, dicen, de verdad yo puedo ir al pasado y quitar esa emoción negativa con ese recuerdo que yo tengo y todo lo demás. Y sí, sí se puede. Y la gente no lo cree. Y me ha pasado mucho en las citas que la gente llega y hacemos lo que tenemos que hacer, pero me siento diferente. Y yo, ahora sí recuerdo lo que tiene que recordar y dígame qué siente. No siento nada, me siento súper bien. Y es algo que la gente no cree, es algo que es muy bueno que Israel lo venga a decir, porque aparte de lo que yo siempre digo en los podcasts, es algo que la mente es tan poderosa que como el podcast es para salud, enfocarlo a la salud, como decís vos. Muchas veces yo estoy en una cita y yo digo a la persona, escribe una pizarra, esto es usted ahora. ¿Cómo se escribe usted a futuro? Así, 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 así. ¿Cómo se siente? Bien. Digo, ¿por qué? Porque se está sintiendo como usted se escribió. Si usted se escribe a futuro así, como el cerebro no detecta el tiempo, él va a llevar donde usted quiere. Y literalmente, inclusive hasta Bruce Lee, que me gusta mucho el arte marcial, se ha entrenado así. Y la gente no cree en ese momento. Y se han hecho estudios, no hace mucho, a jugadores de la NFL, donde le ponen electrodos y literalmente, o sea, activan músculos que tienen que activarlos cuando entrenan, cuando comienzan a pensar en el entrenamiento, por ejemplo. Es exactamente lo mismo en la vida cotidiana. Juan, una cosa importante ahora que usted hablaba de eso es ¿por qué nace la biodescodificación? Y si usted me permite, le cuento un poquito de eso. Muy bien, mejor. Porque, vean qué interesante, la biodescodificación nace con un doctor alemán que se llama Rick Hammer, muy conocido como el Dr. Hammer. El Dr. Hammer y su esposa, los dos eran, el Dr. Hammer era el director del hospital, un doctor en Alemania, los dos eran oncólogos y se van con su hijo para un paseo en Francia, y resulta que una bala perdida le pegó al hijo de ellos, un hijo que tenía 18 años. Y el asunto es que lo tuvieron 4 meses en coma, y después de esos 4 meses el hijo muere. Y qué bueno. Entonces, cuando el hijo muere, a los 6 meses exactamente, se le detecta al Dr. Hammer un cáncer en los testículos. Y se le detecta a la doctora Hammer un cáncer de seno izquierdo. Entonces, como los dos eran oncólogos, ellos dicen, qué raro, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? O sea, ¿por qué los dos a la misma vez? Esto tiene que ver con la muerte del muchacho. Y en esas zonas. Sí. El hijo de él se llamaba Dick Hammer. Y entonces resulta que ellos empiezan a ver qué les pasa y hacen estudios, y resulta que se dan cuenta por una tomografía axial que aquí en la cabecita nosotros tenemos como una diadema que está llena de puntitos, ¿verdad? Y esos puntitos son como unos relés que tenemos que van directamente a cada uno de los órganos. Entonces, cuando hay un biochoc, que fue lo que pasaron ellos, un biochoc es algo que usted no esperaba que se diera, como es una muerte repentina. Claro. Es una cosa que usted no la esperaba, es un acto muy serio. Entonces, esos biochoc a veces pegan y pum, te pegaron un órgano, como pasó con ellos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que estudia entonces la biodescodificación? La biodescodificación entonces ahora se sabe hacia dónde va cada uno de esos relés. Entonces, cuando una persona llega con un problema, por decir algo,
de que tiene un problema en mama izquierda, ya sabemos que es un problema con hijos. Pero si llega con un problema de mama derecha, sabemos que es un problema con el progenitor o con el esposo, muchas veces, o con el jefe. Una figura que casi siempre es de hombre. ¿De hombre? Sí, que es la autoridad. Entonces, vean que cada cosa tiene su cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si hay un biochoc en su vida, que si nosotros tenemos un biochoc en su vida, rápidamente vamos donde el coach que nos ayude a quitar esos males. Porque si esos males no se quitan, entonces pueden agarrar órganos y podemos empezar a sufrir cosas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no es un biochoc como este? Puede ser cualquier cosa inesperada, como la que hablábamos ahora. Bueno, entonces no me hace un biochoc tan fuerte, pero me ancla. Y esa ancla que me hizo eso, entonces no me deja hacer muchas cosas. Entonces, por eso es que decíamos que esto es magia, porque después de que nosotros quitamos esos problemas, entonces la magia empieza, porque usted empieza a hacer cosas diferentes. Dentro de estas cosas les cuento de una muchacha que llegó también a la oficina con un problema muy serio, en la parte pulmonar. Casi siempre los pulmones son miedo. Cuando usted tiene un problema en los pulmones, algún gangliecito, alguna cosa ahí, hay problemas de miedo. Y casi siempre cuando hay, a usted le dicen que usted tiene cáncer, casi siempre se afectan otros sentidos. ¿Por qué? Porque el miedo es tan grande que hay un biochoque en su cerebro y a veces toca otros órganos. ¿Verdad? Entonces casi siempre el pulmón es una cuestión de miedo. Entonces empezamos a tratar un problema que tenía la persona ahí en la parte respiratoria y también pudimos sacar el problema que tenía. Porque a veces el problema, como le digo, no es que usted nace con los pulmones malos. No es que usted ya trae un gen ahí que le va a fregar los pulmones. No, es que usted tuvo un biochoc. Y entonces muchas veces el biochoc le produce la enfermedad. Y entonces tenemos no solo que quitar las enfermedades mentales, sino que también las enfermedades físicas. Pero el asunto es que todo empieza por la mente. ¿Verdad? Y todo llega por ahí. Incluso, como yo les digo, nosotros tenemos un diccionario de todo lo que son las enfermedades, hecho por el Dr. Hammer, ¿verdad? Donde precisamente se ve cada una de las enfermedades y qué cosas, o sea, cuál fue el biochoc que pasó. Entonces, cuando la persona llega y nos dice a nosotros, mire, es que tengo fibromialgia, ya yo sé que hay un problema familiar, ¿verdad? Entonces, como decía usted, Juan, esto es una magia, pero no es una magia, es una cuestión científica, ¿verdad? Es una cuestión científica que bien aplicada hace magia. Claro, y es que el problema de que la ciencia, vamos a ver, de no tomarlo como ciencia es porque no lo conocen. Y eso es algo que yo quiero divulgar acá en nuestro canal sobre estos temas, porque mucha gente deja a un lado lo que son las emociones. Y para mí las emociones, como decís vos, todo con la parte mental, la parte como la gente quiera verlo, acelerar como quiera verlo, es algo que genera un detonante en el sistema nervioso central que controla todo nuestro cuerpo. O sea, llega hasta la punta de los dedos. Entonces, si algo es tan poderoso, ¿cómo no da la importancia? ¿Cómo no da la importancia de algo tan increíblemente poderoso que controla nuestro sistema? Inclusive, hay un documental que se llama El ABC del cerebro, que es viejísimo, que está en Discovery Channel, ahí lo podemos buscar inclusive en YouTube, donde dice que solo el 95%, yo sé que ahora ha cambiado mucho ese concepto y ese porcentaje, que solo el 95% de lo que percibimos es lo que nosotros realmente percibimos, y no es nuestro cerebro percibiendo esa realidad. Entonces eso cambia según nuestro sistema reticular, y eso es muy curioso porque muchas personas no entienden que nuestro sistema reticular puede ser el que nos guía bajo nuestras creencias, y más allá de eso puede hacernos ver algo malo o bueno dependiendo de lo que sintamos, ¿verdad? Sí, es interesante eso porque el consciente, se dice que el consciente es el 5% del cerebro, y así es. O sea, nosotros tenemos como una memoria RAM. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto aprender, porque casi siempre aprendemos con la memoria RAM. Entonces, si usted no imagina nada, y si el profesor está hablándole ahí,
y usted no está imaginando nada, pues el que está trabajando es la memoria RAM. Pero si usted imagina, huele, ve las cosas y usa los sentidos para ver todas esas cosas, entonces resulta que el 95% es el que está trabajando. Claro. Entonces en ese 95% queda todo. La diferencia entre aprender y no aprender es saber utilizar la mente. No. Si usted utiliza la mente, como yo le digo, la memoria RAM es nada más para percibir, que es lo que Juancito decía ahora, es para percibir. La parte importante es que utilicemos el inconsciente. Entonces cuando nosotros trabajamos con el inconsciente, ahí es donde nosotros percibimos muchas cosas y aprendemos muchas cosas. Claro. El problema es que, vean qué interesante, cuando ustedes les cuentan algo que asusta, ¿verdad? Algo que asusta, que viene el coco, le dicen al chiquillo, el chiquillo imagina todo, que el coco viene, que se lo va a comer, que seguro está bajo la cama, que ahora qué hago yo para salir a oscuras, y todo eso nos pasó a todos y posiblemente hasta nos orinábamos en la cama porque nos daba miedo ir al servicio sanitario, porque usted se imaginaba eso. Entonces usted lo percibe y lo percibe como real, pero cuando usted no imagina nada, el cerebro no aprende. Exacto. ¿Verdad? Sí, exacto, exactamente. De hecho, hablando de eso, me gustaría que la gente también tratara de imaginar cómo puede quitar la ansiedad a través de imágenes, de sentidos, de todo, porque muchas personas ahorita pueden estar ansiosos por su futuro, qué pasará mañana, qué cuentas tengo que pagar, qué me va a decir el jefe, que si me echaron el trabajo, qué pasa mañana, y un montón de cosas más que hay que calmarlas de alguna manera. Sí, correcto. Es que lo primero que hay que pensar es que el futuro al único que le pertenece es a Dios, porque el cerebro, el futuro ni usted, ni yo, ni nadie lo sabe. Entonces el futuro hay que pensar que eso le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que pensar en el hoy, hay que pensar en el momento presente, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que se llama precisamente El Hoy, de Eckhart Tolle. Es un libro muy interesante que habla precisamente de vivir el hoy. ¿Y qué es lo que por qué tenemos que vivir el hoy? Porque precisamente lo que nosotros hagamos hoy es el futuro de mañana. Claro. O sea, todas las cosas buenas que usted haga hoy posiblemente le van a deparar mañana en un futuro mejor. Si usted hoy hizo ejercicio, pues mañana se va a sentir muy bien. Claro. Si usted hoy comió bien, pues mañana se va a sentir muy bien. Si usted estudió, pues mañana va a ser un profesional. Claro. Si usted hace todas las cosas hoy, mañana va a ser mejor. Entonces el futuro no podemos estar pensando, digamos, en el futuro como una cosa de que nosotros lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar el futuro, ¿verdad? Entonces esa ansiedad que usted dice, hay que levantarse. Yo les voy a decir esta rutina y le voy a pasar a Juan también hay una parte para que hagan un poquito de meditación. La meditación es muy fácil, la meditación no tienen que ponerse en ninguna posición ni nada. La meditación es dejar que el aire entre por la nariz y salga por la nariz, nada más. Y entonces usted no tiene que pensar en nada. Claro, cuando uno medita normalmente empezás a irte para atrás o irte para adelante, porque el cerebro empieza a pensar en algo, pero tratar de no pensar en nada es lo importante. Entonces vamos a hacer esa meditación por 9 minutos en la mañana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada más escuchar la respiración donde sale y donde entra, nada más eso para calmar la mente, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es que la parte parasimpática de nosotros se calma y entonces empezamos a tener una parte más tranquila. Entonces vamos a empezar con eso y luego de que hacemos esa meditación empezamos a imaginar cómo va a ser el día de nosotros. Y entonces empezamos a ver un día positivo, un día en el que yo voy a levantar, qué es lo que voy a hacer, y de hecho usted va a hacer su agenda mental, porque entonces va a ir haciendo las cosas que usted necesita hacer, va a ir haciendo su agenda mental, qué es lo que voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer hoy, las cosas van a ser positivas, pero no solo poner las cosas del trabajo. Si usted dice, bueno, yo hoy voy a ir al trabajo, tengo que una cita con el jefe, tengo que ir a una reunión, tengo que hacer un reporte, tengo que hacer esto, ok, perfecto, pero después está la hora de almuerzo.
qué rico, qué voy a almorzar. Claro. Entonces voy a ver qué almuerzo rico. Después viene la tarde, bueno, viene la hora del café. Tal vez no voy a ir a tomar mucho café porque voy a ir con un amigo o con una amiga a tomar café afuera. ¿A dónde voy a ir? Bueno, en la noche, ¿qué voy a hacer? Me explico, usted tiene que planear su día porque su día es importante, pero no solo el trabajo, sino toda la parte de su vida. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Mira, hace tiempo no veo a mi abuela, voy a ir a dejarles unas rosas. Bueno, esa parte es importante. Y usted se va a dar cuenta que de aquí a 15 días usted ha hecho un montón de cosas que hace tiempo no hacía. Claro. ¿Verdad? Sí, claro. Pero hay que planear el día y hay que vivir hoy hay que vivir todos los días, hay que levantarse de la mañana, una meditación y luego un pensamiento de cómo va a ser todo mi día. Claro. Y entonces ahí se planeó el futuro. Sí, exacto. Sí. Y más que lo vas creando conforme pase el día a día. Exactamente. Creando de una forma positiva, centrado en el momento. Y entre más uno se centre en el momento, mejor hace las cosas. Muchas veces uno puede estar pensando en otras cosas. Y en el ejemplo de las cocineras, o en el caso de mi mamá, que está pensando en otra cosa, o se cortaba o se quemaba, por ejemplo. Exacto. Uno también. Dice una amiga mía que en este momento tiene 95 años, se llama Mood Curling, es una amiguita muy buena gente que vive en San Pedro, ahí al frente de la universidad, y Mood Curling escribe un libro donde ella dice, si lava platos, lava platos. O sea, no haga otra cosa más que lavar platos, porque si usted lava platos y está pensando en un montón de cosas, pues se le van a caer los platos. Claro. Entonces, esa parte es importante, estemos en lo que estemos. Si yo estoy en clases, no estoy pensando en la playa, porque a veces estoy pensando en la playa y cuando me voy para la playa estoy pensando en el examen que tengo. Exactamente. De hecho, que yo hice un podcast con un amigo que él llegó a mí por lo mismo, porque dice que iba para la playa de vacaciones y que no estaba feliz y se enfermaba. Y él me decía, Juan, ¿pero por qué? Y él tiene sus negocios y todo, y resulta eso, que si llevaba su trabajo y sus negocios para la playa. O sea, estaba ya pensando en el trabajo, entonces ¿qué pasaba? Obviamente pasaba estresado. Sistema nervioso simpático se alteraba, bajaba las defensas, se enfermaba y no pasaba contento ni feliz. Después de la cita llegó y todo cambió. Juan, qué bueno que tocara eso porque yo la verdad no tengo en este momento nada científico para demostrar eso, pero sí le voy a decir que la gente que toma estas terapias normalmente sube mucho su sistema inmunológico, claro. ¿verdad? Y entonces es gente que usted la ve que no se volvió a enfermar. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico subió mucho. Y otra cosa de la que le quería hablar con eso que usted tocaba ahora es de la parte de los egos. Porque una de las partes que nosotros tenemos mucho problema también, incluso ahora que hablábamos de los equipos, tanto en el deporte, claro, ¿verdad? Como en la parte también empresarial, vemos el problema de los equipos son los egos. ¿Y por qué son los egos? Porque resulta que usted normalmente usted entra a un equipo y normalmente la gente se molesta porque a Juan le dieron la banda de capitán y yo no la tengo. Perdón, y yo soy mucho mejor jugador que Juan. Bueno, pero es que el entrenador vio en Juan cosas que no vio en mí, claro, para ser capitán, ¿verdad? Entonces yo tengo que más bien admirar a mi compañero, porque a mi compañero le dieron la banda de capitán, qué bueno. Yo tengo otras posibilidades de otras cosas, por decir algo, yo soy el que hago los tiros libres porque yo sé manejar muy bien mis dos piernas. Bueno, pero entonces el problema de los egos es que si empezamos con ese problema de egos en los equipos, como le digo, tanto de trabajo como en el deporte, entonces esa parte no deja que usted surja. Por eso yo le decía a usted, Juan, que una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando trabajo con equipos es meter un poco de habilidades blandas, pero habilidades blandas que la gente en realidad las vaya a cumplir. Claro. Por decir algo, yo siempre pongo un rotulito en un equipo de 7 habilidades blandas que se conocen y que son habilidades blandas muy interesantes. No sé si las podemos comentar. Claro. Bueno, digamos, yo pongo un rotulito que se llama celeste.
Entonces piensen en el celeste del cielo, porque también esto es una mnemotecnia. Claro. Lo aprendemos con mnemotecnia. Entonces, piensen en el celeste del cielo, piensen en celeste la mujer, que ahora muchas se llaman celestes, piensen en las cosas bonitas celestes. Ok, vamos a empezar con celeste. ¿Qué es celeste? Una C de una comunicación asertiva. ¿Y qué es una comunicación asertiva? Es la parte de comunicarme yo, pero pensando en el objetivo que tenemos que cumplir usted y yo en el equipo. No pensando en mi ego, sino pensando en asertivamente qué tenemos que hacer usted y yo para que podamos llegar a meter el gol, para poner un ejemplo, ¿verdad? O podamos cumplir con tal meta. Ok, vamos con la E de empatía. Yo en algún momento dado, yo no tengo que envidiar a Juan, tengo más bien que admirar a Juan porque él llegó a ser capitán, y entonces yo saber que yo me pongo en los zapatos de Juan para poder yo lograr o saber que yo admiro a Juan. Yo tengo que admirar a la gente que trabaja conmigo, a mis compañeros, a la gente de mi trabajo, a la gente que estudia conmigo, a la gente que juega conmigo. Yo tengo que admirarlos. Esa es la segunda palabra, la segunda E. La tercera es la L, de liderazgo. ¿Y liderazgo qué es liderazgo? Todos nosotros, todas las personas en el mundo tenemos que ser líderes. ¿Por qué? Porque resulta que el líder es aquella persona que primero se conoce a sí mismo. Y como decía ahora Juan, la idea es que limpiemos bien nosotros, nuestra cabecita, podamos conocernos a nosotros mismos y entonces podamos ser las personas que llegamos temprano al trabajo para no atrasar a los demás. Que llegamos con una mente positiva para no defraudar a mi equipo. Que llegamos a cumplir un objetivo en común. Y entonces yo tengo que liderarme a mí mismo primero, ¿verdad? Saber que cumplo cosas para que mis demás compañeros puedan cumplirlos. Ese liderazgo, vean que no necesariamente es el liderazgo del líder, del jefe. Sí, el jefe no. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos con celeste. La otra es una E, que es una E, que es la E de edificar. Claro, muy bueno. Cuando usted hable, edifique a la persona. Si usted no tiene nada que decir, no diga nada. Y si tiene que decir algo positivo, diga algo positivo. Pero entonces edifiquemos al grupo, edifiquemos a la gente. Yo no puedo llegar a decirle a una persona que trabaja conmigo, mira qué gordo estás. No, si yo le puedo ayudar porque la persona está gorda, perfecto. Pero yo no puedo llegar a criticar a la persona, ¿verdad? Sino que más bien todas las personas tienen algo positivo que yo tengo que edificar. Ok. La S es la S del servicio. Yo tengo que servir tanto a mis compañeros como para lo que fue criado. Yo sirvo a mis compañeros porque colaboro con ellos, ¿verdad? Empiezo a colaborar. Si yo soy el portero, trato de hacer un saque para que ese saque ojalá sea tan efectivo que llegue a la defensa, a los volantes y luego a los delanteros para que concluyamos con el gol, que era lo que queríamos hacer, ¿verdad? En los equipos de fútbol o en los equipos de futsal o en el caso de una empresa, bueno, tenemos que sacar una producción adelante, entonces, bueno, vamos a colaborar cada uno para sacar la producción adelante, ¿verdad? Esa parte es la de servicio. Yo también tengo que saber que yo soy un servidor. Yo nazco para ayudar a mi prójimo, entonces yo tengo que ser un servidor, ¿verdad? La T es la de trabajo en equipo. Yo no vine al mundo solo. Nosotros venimos en conjunto, venimos un montón de gente para colaborar y así son todas las actividades del mundo. Entonces, no es que vayamos a hacer un trabajo en grupo, como pasa a veces con los muchachos en las universidades, de que te dice vamos a hacer un trabajo en grupo y entonces Juan, usted hace tal parte, la otra persona hace otra y yo hago otra y usted da la conclusión y yo doy la introducción. No, la idea es que conformemos un equipo de trabajo en el que todos sepamos qué se está haciendo para llegar al objetivo final, pero no necesariamente es cumplir con algo, ¿verdad? Esa es la parte. Luego, vamos a ver, tenemos la última E, que es la última E, que es emocional. Y esta parte emocional, ¿por qué la dejo de último? Porque precisamente es el motor de todo.
es la parte de la inteligencia emocional. Si usted es una persona inteligente emocionalmente, usted muchas veces, si alguien le dice alguna cosa y te ofendió o algo, usted no corre a ofenderse. Usted no debe correr a ofenderse. No, sí. Dice la gente, es que usted es muy pielitis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las 4 capas embrionarias? ¿Cuál era la última? La piel. Y por eso es que vean que la piel, decíamos que es la de contacto social. Claro. Entonces, vean que ahora sí vemos eso. ¿Por qué la pielitis? Porque resulta que yo me dejo ofender por cualquier cosa. Entonces, yo tengo que tener un control mental de mí mismo para saber a qué cosas le pongo atención y a qué cosas no le pongo atención. Si alguna persona me ofendió porque me dijo algo malo de mi cuerpo, yo no le pongo atención, pero si me lo dijo un doctor, porque tengo que cuidarme, pues le pongo atención. Entonces, tengo que tener esa inteligencia emocional para saber discernir entre una cosa y otra, ¿verdad? Entonces, vean que muy rápidamente vemos esas 7 cualidades de habilidades blandas para poder trabajar con equipos en el deporte, con equipos en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos estas partes? Ahora, cada una de estas cosas hay que irlas desmenuzando un poquito, pues para que la gente entienda un poco más cada cosa. Pero al final de cuentas, todos nos vamos a poner el rótulo durante estos próximos 6 meses de celeste. No. Y yo lo invito a usted y a todas las personas que nos ven a que se pongan el rótulo de celeste y que lo repasen para que usted vea cómo su vida va a ir cambiando, porque usted le va a meter valores nuevos a su cuerpo. Claro, claro, Israel, y no solo al cuerpo, al deporte o a las empresas en general, porque ahora que dijiste, el líder no es igual que jefe. Yo siempre aclaro eso en otros podcasts por lo mismo, porque el jefe aquí en Aeronáutico es otro tema que no es un líder. O sea, cuesta mucho. Ver un líder siendo, ver un jefe siendo líder, para mí es muy difícil de conocer, la verdad. Muy pocos. Ahora, ya que cuando tienen un coaching empresarial o PNL o algo así, que los guía así, sí comienzan a entender cómo funciona. Muy curioso, ¿no? Juan, hay una cosa que a veces lo vemos hasta en las personas más grandes, digámoslo así, en el país. A mí, la verdad, me da a veces hasta tristeza ver, por decir algo, en nuestro país una asamblea legislativa con 57 diputados y cada uno con su bandera en el escritorio defendiendo su bandera. No, es que ya no tienen que defender la bandera, ¿no? Es que el objetivo ahora es el país, pero cada uno está defendiendo su bandera. Entonces vemos ese tipo de líderes que al final de cuentas es un egoísmo terrible que tiene cada uno ahí en sus curules para defender una parte que es su partido político. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Que entonces la gente empieza también a jalar para un lado y a jalar para otro, y entonces empezamos con esos, por cierto, veía ahora este programa muy bueno que lo transmite Canal 7, el Estado Nacional, que vi el domingo, y se trataba precisamente de las informaciones de odio que están pasando en las redes sociales, y estas informaciones de odio vienen desde arriba. Entonces resulta que desde arriba nos ponen a pelear a nosotros porque el diputado tal dijo una cosa o el otro diputado, y sinceramente si usted se pone a ver a todas estas personas, aunque son las personas que están dirigiendo este país, son personas que usted las ve con odios, con egos y con cosas que yo no quisiera que copien esos ejemplos. Sí, no, más Israel. Más bien, de consejo, ¿qué le darías vos a la gente que nos está viendo, escuchando, porque también va para Spotify, para que puedan mejorar sus vidas o por lo menos tener un pensamiento día a día? Sí, es importante. Yo, como les decía ahora, bueno, lo importante es que usted se levante y haga eso que decíamos ahora de la meditación y luego el pensar en el día a día. Pero también plantéese objetivos que usted tenga que plantearse. Como yo les decía ahora, cuando nos planteamos objetivos, veamos el objetivo, no veamos lo que tenemos que hacer para cumplir ese objetivo. Porque si usted ve el objetivo, normalmente usted empieza a hacer todo lo que sea para cumplir con el objetivo que usted tiene. Cuando usted se apasiona por eso, esa cosa le causa tanta pasión que usted llega a cumplirlo. Claro. Y les voy a poner este ejemplo. Usted conoce
no sé, ahora que vienen estas fiestas bonitas de Guanacaste, nos vamos para Guanacaste y entonces resulta que conocemos una muchacha en Guanacaste o un muchacho en Guanacaste para las bellas damas que nos están viendo también. Y entonces conocemos una muchacha en Guanacaste y esa muchacha nos encantó y nos fascinó desde que la vimos. Y entonces la muchacha ya cuando nos montamos en el bus nos dice, pero no le damos mi número de teléfono. Y usted le dice, deme el número de teléfono, ya el bus va arrancando. Y usted ese número de teléfono lo viene repitiendo en el bus y usted se lo aprende. Claro. Porque usted no quiere dejar que esa muchacha no vea más, usted quiere eso. Claro. Resulta que después usted empezó a tener comunicación con esa muchacha y al tiempo se hicieron novios. Y entonces resulta que usted luego va a llegar y usted va a ir a marcar a Guanacaste incluso en bus. Porque usted no tiene carro. Pero usted va a ir a marcar a Guanacaste. Y tal vez usted no tiene mucha plata, pero usted va a conseguir la plata de donde sea para llegar a Guanacaste porque usted está enamorado de esa muchacha. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les podría dar para vivir el día a día y vivirlo bien? Enamorémonos de las cosas que hacemos. Enamorémonos de las cosas porque usted se brinca cualquier muro para hacer lo que usted quiera. Usted cuando tiene una pasión por algo, usted se brinca cualquier muro. Miren, yo he conocido gentes que han hecho cosas increíbles y les voy a contar una anécdota muy interesante de una persona que conozco muy de cerca y es una persona que ha tenido mucho éxito o tuvo mucho éxito aquí en el país. Esta persona trabajó en una fábrica de jabones y resulta que en eso la empresa se decidieron irse, la empresa estaba en Curriabat, decidieron irse y entonces después de que se decidieron ir, a él le pagaron las prestaciones y entonces él dijo, le dijeron ahora ¿qué vas a hacer? Y dice, hey, yo no sé, yo trabajaba con mi papá en una finca y ahora que trabajo en esta fábrica de jabones, pero a mí me gusta mucho eso, la producción de jabones. ¿Y por qué no produce jabones? Le dijo un muchacho y le dice, es que hay que comprar unas máquinas muy caras, pero ¿cuáles son las máquinas caras? Las máquinas que prueban la textura del jabón. Le digo, ¿y hay alguna manera diferente para probar el jabón? Y le digo, sí, o sea, la única manera es probarlo con los dientes. Entonces él le dijo, bueno, yo me la jugaría. Y con la plata que le dieron, hizo los jaboncitos y los vendía en cajas de tomates, de esas cajitas de tomates, en Curriabat iba a vender los jabones. Resulta que esa empresa que le estoy hablando se llama la IDEX de Costa Rica. Esa empresa es de un pariente mío que se murió hace 2 años aproximadamente. Se llamaba don Ricardo Amador. ¿Verdad? Y es una empresa muy grande, ¿verdad? Y entonces vean el éxito de una empresa, de una persona incluso que tampoco tuvo estudios, pero que llegó a sacar una empresa que, bueno, hay muchísima gente que vive de esa empresa, hay hasta una urbanización que hicieron ahí en Concepción de Entre Ríos, ¿verdad? Y así hay historias de éxito muy bonitas, ¿verdad? De personas piticas sí, correcto, y personas que han vivido vidas muy diferentes, que han hecho cosas muy interesantes, ¿verdad? Le contaba ahora también de esta muchacha que llegó con fibromialgia, y esta muchacha después de que pasó todo su problema, se dedicó a la enseñanza, es profesora de ciencias, es una persona que ha vivido muy bien, pero como yo le digo, hay que enamorarse de lo que uno hace. Claro. Si usted me está viendo, hay algo que es muy interesante. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la parte de educación, ¿verdad? 26 años que trabajé en educación, y le voy a decir que si usted desde que entra a una profesión le tiene amor, es muy probable que usted lo veamos gerenciando una empresa o lo veamos como líder de una empresa, pero si usted no le tiene amor a lo que usted se metió a estudiar, es muy probable que termine en alguna otra cosa menos en eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, no perdamos tiempo.
fijémonos en qué es lo que estamos, enamorémonos de las cosas, y como yo les decía, como la muchacha que nos enamoramos en Guanacaste, si hay que ir en bus, si hay que ir en bicicleta, vamos a Guanacaste, pero yo no puedo dejar de ver a esa muchacha. Claro, Israel, no, con toda razón. Y de hecho, Israel, más bien, bueno, cuando llegamos al final del podcast, eso que decís, bueno, muchas gracias por estar acá, de verdad, es un placer tenerte por acá y ojalá te tengamos de nuevo. Muchas gracias, de verdad. Y como dice Israel, nosotros estamos apasionados por este proyecto y servir y ayudar a la gente de nuestro objetivo, y vamos a seguir con más podcasts. No sé si quieres despedirte de la gente, Israel. Sí, más bien, muchas gracias a Juan. Yo le agradezco mucho a Juan, a pesar de ser un muchacho tan joven, ¿verdad? Y muy metido en cosas que le van a ayudar a muchas personas, y que yo sé que estos podcasts están ayudando a muchísima gente. Estoy muy honrado de estar aquí hoy. Me honra mucho, la verdad, estar a la par de un profesional como Juan. Y quisiera que ustedes también, de aquí en adelante, como yo les decía, sigan viviendo una vida mejor, podamos tener pensamientos diferentes. Si ustedes tienen que acudir en este momento a un coaching, como los que hacemos nosotros en biodescodificación, en PNL, es importante que acudan desde ahora, porque como yo les decía, no acudamos ya. Entre más viejos estemos, pues los problemas ahí los tenemos. Si usted tiene un problema desde que usted estaba chiquito, ese problema va a seguir. Si usted trae una cadena desde hace mucho tiempo, ayer por cierto estaba viendo las noticias y vi un muchacho que lo entrevistaron, que es amigo mío, vecino de mi pueblo, de Curriabat. Lo vi ayer, que está en un lugar ahí donde ven personas alcohólicas. Y yo decía, puña, qué cosa más increíble. Yo me acuerdo del abuelo de este muchacho que era alcohólico, me acuerdo del papá que era alcohólico, y ahora lo veo a él con un problema serio que casi se muere. Y ayer pues estaba en uno de los canales de televisión ahí que sacaron el testimonio de él, porque fue una persona que casi se muere. Entonces, yo no quisiera ver eso se puede, en este momento eso se puede cortar, eso se puede quitar en este momento, pero el asunto es que yo no puedo ir, o nadie puede ir a usted si usted no quiere. Exactamente. Usted tiene que querer primero para que usted se pueda sanar de cualquier cosa que tenga. Les agradezco mucho, muy amable, muchas gracias Juan, y que Dios los bendiga a todos. Y un honor tenerte por acá, Israel. Gracias. A vos.